Investigaciones que se vienen desarrollando ya 4 días después. Para ello le damos la bienvenida a Jonathan Basagoitia Cárdenas, quien es juez coordinador del programa de acceso a la justicia del Poder Judicial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestra edición matinal. Amigos de TV Perú Noticias, edición matinal, Jorge Bayón, Jennifer Salazar, buenos días a todos y todas. Muchas gracias. Quisiéramos conocer a detalle cómo se vienen desarrollando estas investigaciones. Sabemos que se está buscando al sicario que perpetró este lamentable hecho. Incluso ya está en el programa de recompensas. Desde el Poder Judicial, ¿cuál es el trabajo que se viene desarrollando? Y quizás nos podría explicar qué va a suceder, cuál es el proceso que se seguirá en caso se ubique finalmente a este asesino. Sí, Jennifer, como usted lo mencionó, el día 8 de abril, el sábado pasado, Santiago Contoricón Antúnez, líder Ashánica, fue asesinado por un par de sicarios en la localidad de Puerto Copa, Río Tambo, provincia de Satipo. Acuérdense ustedes que él ha sido rondero, ha sido autoridad política, es o haya sido defensor de derechos humanos y defensor de los derechos de los indígenas. En la actualidad, en el país tenemos 9 fiscalías supraprovinciales penales en temas de derechos humanos e interculturalidad. Corresponde a estas fiscalías, tenemos una en la localidad de Junín, de las 9 que tenemos en el país, es la encargada de realizar las investigaciones a fin de dar con el paradero de los asesinos de Santiago Contoricón. Ellos van a hacer seguramente las diligencias, las pesquisas, pericias necesarias a fin de primero identificar a los probables asesinos de este líder indígena y seguramente una vez que puedan recabar información o datos sobre los sicarios, van a solicitar al Poder Judicial, en este caso al Juzgado de Investigación Preparatoria, seguramente la detención preliminar de estos sujetos una vez que se logre identificarlos. Señor Jonathan, quizás usted nos podría dar mayores luces con respecto a este tipo de hechos, porque no es un hecho aislado. De hecho, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reportaba que desde el 2020, por ejemplo, son más de 20 los líderes indígenas asesinados. Y ayer incluso Fabián Antúnez, quien es presidente de Central Ashánica de Río de Tambo, exponía en nuestra edición matinal la sensación de desidia, desprotección, abandono que se encuentran frente a este tipo de situaciones de violencia, de amenazas que tienen los líderes indígenas por defender sus territorios, defender sus tierras. Así es, Jennifer. Desde abril del año 2020, en plena pandemia, acuérdense ustedes, tenemos hasta la fecha registrados 22 casos de asesinatos de líderes indígenas en nuestro país, específicamente en esta región de la selva. Acuérdese usted que hace 3 años, precisamente, tenemos un caso del Apu Arbildo Meléndez Grandes. Él ha sido un líder indígena cacataibo en la región de Puerto Inca, que fue asesinado y él murió en la defensa de sus territorios. Han pasado más de 3 años y a pesar que tenemos un mecanismo intersectorial para la protección y defensa de personas defensoras de derechos humanos, de pueblos indígenas, esta comisión o este mecanismo intersectorial no está funcionando como debemos. ¿Y por qué? Es lamentable tener... ¿Por qué no está funcionando? ¿Cuál es la falla? El señor Antúnez nos decía tajantemente, aquí hay un abandono total del Estado. ¿Qué es lo que falta mejorar o articular en todo caso? Existen cifras altas de ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos y pueblos indígenas en nuestro país. Ucayali es una región que registra mayor cantidad de factores de riesgo. Según el propio Ministerio de Justicia, son 50 casos aproximadamente que se ha podido ubicar en los mapas de riesgo de probables ataques contra la vida de defensores de derechos humanos y pueblos indígenas. Hay factores de riesgo, y esos factores de riesgo o índices de riesgo es definitivamente el narcotráfico, la tala ilegal y la minería ilegal. ¿Qué es lo que debemos hacer? Existe una falta de compromiso. Esta comisión multisectorial o este mecanismo multisectorial está conformado por 8 ministerios. Lamentablemente estos ministerios, y lo digo respetuosamente, no articulan las propuestas necesarias para poder dar con los responsables
del asesinato de estos líderes. Seguimos siendo un lugar de riesgo y Ucayali no se escapa a esa triste realidad. 22 líderes indígenas han asesinado en menos de 3 años en nuestro país. Y esto debe parar. Debemos articular propuestas necesarias, debemos exigir compromiso al Estado. Hay ausencia del Estado en muchos lugares, hay un ostracismo institucional que relega las dificultades o los problemas y las necesidades de los pueblos indígenas. Y eso genera una sensación de impunidad en la población, Jennifer. Señor Jonathan, usted nos expone una problemática en cuanto a la prevención, pero ¿qué hay en cuanto a la respuesta? Es decir, no se llegan a ubicar a los responsables, se dilatan procesos quizás y da la sensación de que es justicia que nunca llega. Usted es claro en señalar esta palabra impunidad. ¿Qué está sucediendo en ese sentido? En realidad, Jennifer, existe una falta de compromiso de todos los que participamos en el sector justicia. No niego la responsabilidad del Poder Judicial, del propio Ministerio Público y sobre todo de la Policía Nacional. Conforme este mecanismo intersectorial, corresponde, por ejemplo, al Ministerio del Interior articular políticas públicas en temas de prevención para evitar el asesinato de más líderes indígenas. Hasta ahorita, por ejemplo, no se ha dado protección a las familias de estos pobladores. Sigue la amenaza es latente y es una amenaza contra la vida y la integridad de estas personas por parte del narcotráfico, los que se dedican a actividades ilícitas en nuestro país. Acuérdese usted que esta parte de la selva es corredor del narcotráfico porque nos conecta directamente con el BRAE y eso hace más proclive a que se pueda atentar a la vida de muchos de estos líderes indígenas. Importante atención y acciones a emprender, ¿no? Sobre todo en un país tan diverso, 55 pueblos originarios y donde más de 6 millones de peruanos se autoidentifican como pobladores indígenas. Muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos estos alcances en torno a la investigación, en este caso puntual, líder Ashánica, asesinato de líder Ashánica Santiago Contoricón, y sobre las falencias y que se tiene que mejorar para evitar este tipo de situaciones. Repetimos, más de 20 dirigentes indígenas han sido asesinados solamente entre el 2020 y el 2022. Ahora, si nos vamos más atrás, desde el 2012 ya se podría hablar incluso hasta de 50 asesinados por narcotráfico y tala de árboles, que es tala ilegal, que es la principal problemática en estas zonas de nuestro país. Gracias por acompañarnos, Jonathan Basagoitia Cárdenas, juez coordinador del Programa de Acceso a la Justicia del Poder Judicial.